Este programa llega a ustedes gracias a Conduce Ecuador y tu licencia, formando conductores responsables. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Y como siempre, sonará repetitivo, pero es así. A mí me gusta tener invitados chéveres, a mí me gusta tener gente que he visto su progreso, que he visto su crecimiento, no solo a nivel futbolístico, porque quizás el mismo nombre nos da para poder entablar esa conversación. Pero el día de hoy voy a tener acá como invitado a alguien que no solo lo vi jugar en su momento, y hay que decirlo, con gran calidad en Liga Deportiva Universitaria de Quito, y no solo ahora por lo que sucedió con el Deportivo Quito, sino más allá de eso, incluso lo he visto en otros menesteres que no necesariamente tienen que ver con el medio futbolístico, porque ya lo vamos a tocar y es importante también hablar acerca de eso. Nos tenemos en redes sociales, quizás en alguna u otra ocasión, en una cobertura, me tocó transmitirlo en la capital de los ecuatorianos o transmitirlo acá, pero es importante, yo creo, que hablar de todo eso que engloba a un futbolista y mucho más allá de un hombre y de un nombre que es bastante común en nuestro medio, de esos jugadores que hemos visto, insisto, con camisetas importantes. Es por eso que quiero darle el día de hoy la bienvenida al gran William Ocles. Entiendo que estás desde la capital de los ecuatorianos, William. Un placer para mí poderte entrevistar, poder hablar, poder conversar, y como te dije, esto no es una entrevista, esto es una conversación entre amigos. Un saludo a la distancia, William. Claro que sí, Luis. ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Primero agradecerte por el espacio, agradecerte por traerme hasta acá, ¿no? Entonces, muy contento de poder compartir este tiempo contigo. Vamos a hacer precisamente de eso, que no sea una entrevista tan formal, sino un momento ameno, tanto para mí, para la audiencia y para tu grupo de trabajo también. Gracias, William. Gracias por esa diferencia. Oye, William, más allá de futbolista, todos conocemos que igual como futbolista tienes que mantenerte físicamente bien y todo lo demás, pero tú le has visto la oportunidad ahí y te hemos visto también en campañas publicitarias como modelo, William, también. Sí, sí, también fue un ámbito que se abrió en mi vida en el año 2017, si no estoy mal, y bueno, ahí a partir de ese momento, cuando se ha dado la oportunidad, pues también he tratado de irlo explotando, ¿no? Porque también es un ingreso económico, sirve a veces para sacar un poquito la mente del tema del fútbol y todo lo demás, entonces sí, también es un campo que manejo en mi vida, esto del modelaje. Oye, ¿y cómo así se da esta oportunidad de ingresar para campaña? Más allá de que hay que decirlos, marcas como tales buscan diferentes perfiles, pero lo que uno menos esperaría es muchas veces las chicas, pues no, especialmente dicen, lo que pasa es que ese extranjero está pinta, está guapo, ojalá Claro. fuese modelo también. En este caso también un ecuatoriano haciendo cosas para marcas ecuatorianas y, como tú dices, despejando y ampliando también un poquito el abanico. Tienes una preparación también a nivel de comunicacional, se nota, porque tienes esta facilidad para poder conversar y todo lo demás. Y eso es importante, yo creo que también para un futbolista, porque complementa esa área, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, empiezo por lo último que tú dijiste, que fue este tema de la comunicación. Yo creo que es importante porque, bueno, hoy ya ha cambiado un poco esa imagen, pero creo que antes siempre era que el futbolista no sabe expresar, que no sabe quizá dar una entrevista. Y bueno, también en los clubes se han ido preocupando de eso y yo también, bueno, viene desde mi formación en casa, ¿no? Esto de saber comunicarme, de saber mantener una conversación. Después, en el tema de modelaje es curioso. Yo tenía 18, 19 años y un día un primo me dice, ¿sabes qué? Hay un casting de Coca-Cola que están buscando afros, vamos. Yo no entendía nada en realidad. Yo fue como que bueno, vamos, ¿no? Uy, hice las fotos, todo chévere, pasó. Y no me dijeron nada. Dije, como que bueno, entonces no estoy para ser modelo. Y un año después me contactan y me dicen, sí, ¿sabes qué? Tú hiciste fotos de hace un año acá, hoy te toman en cuenta para esta campaña publicitaria y fue la primera que hice, ¿no? Que hablo, bueno, eso fue el año 2018 en realidad, cuando ya hice mis primeras fotos. Y después, bueno, posteriormente también he hecho para marcas de ropa y bueno, para la compañía que mencioné anteriormente, fue para la que más he trabajado, pero me ha servido también para ir conociendo gente, para ir ampliando el abanico, como tú bien lo mencionaste, y para ir haciendo contactos y sobre todo para crecer también personalmente, que son estas las experiencias que te da la vida, ¿no?
Quizás eso es lo complementario, William. ¿En algún momento de la vida pensaste en ser comunicador más allá de futbolista, dedicarte a otro ámbito como tal? Porque creo que todos los que en algún momento jugamos tuvimos o la presión de los padres, que es la que tú dices, bueno, de la familia viene, tienes que aprenderte a comunicar bien, tienes que aprender a estudiar, y tú sabes cómo entrenan los profesores. Te decían, o te dedicas a una cosa o te dedicas a la otra. Era muy raro ver a un profesional futbolista que también sea profesional en otro ámbito, si no era ya después. Por ejemplo, el caso de algunos como el Trapito Vega, que vino a jugar acá al fútbol ecuatoriano y era contador, lo obligaron a ser contador. O de el doctor, en este caso de Herbela, que ahora trabaja en un canal importante, era médico y después vino a jugar a Barcelona. ¿En algún momento por ahí se te cruzó dedicarte a otra cosa, más allá del modelaje, más allá de la comunicación, que te va bien? Y bueno, en realidad lo que a mí siempre me gustó fue el tema de derecho. Siempre me gustó el tema de derecho y en algún punto también cuando por ahí el fútbol no estaba en sus mejores tiempos personalmente, pues pensé dedicarme al estudio y es algo que, bueno, lo tengo que empezar y complementar, porque aparte fue una promesa que este año hice con mi madre de empezar a estudiar y terminar mis estudios, pero por ahí es lo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? El tema de derecho, el tema de ser un abogado, uno igual en este tema, en el ambiente del fútbol, uno sabe que hay tantas cosas en el medio, ¿no? A veces injusticias o cosas que no están bien, entonces me gustaría, bueno, es de eso lo que tengo en mi mente en el tema profesional, sacando el tema del fútbol y del modelaje, que es lo que hago actualmente. ¿Cómo inicia William Ocles? ¿Cómo se da ese gusto por el fútbol más allá que el color, como yo siempre nos digo, nos ayuda y todos piensan que o bailan bien salsa o juegan bien al fútbol? Entonces vas por ese lado, William. ¿Cómo se da estos inicios? ¿Cómo se da el poder tú establecerte? Porque después vienen las otras curiosidades. Arrancaste en una posición, terminaste jugando en otra. Es la típica que te sucede. Quieres ir como delantero y te dicen no eres mejor para el arco, que es lo que a mí me sucedió. Entonces hay cosas que durante el camino se van dando. ¿Cómo inicia este William Ocles futbolista? Bueno, puedo decir que el fútbol siempre me agradó, pero yo lo vi o decidí hacer una profesión a mis 15 años, porque bueno, siempre jugué fútbol, estuve en escuelas de fútbol y a los 11 años llego a las formativas de liga. Yo estaba en la escuela de fútbol de Diego Calderón y una vez fuimos a hacer un amistoso con la sub-12 de liga. Bueno, jugamos, sí, recuerdo claramente que nos golearon, nos hicieron como 10 goles. Yo hice el único de penal de mi equipo y al final sí me acerca el técnico, me pregunta la edad y que bueno, que siga bajando a entrenar. Para mí también fue un sueño hecho realidad porque claro, en el barrio uno siempre en las canchitas de tierra. Ese día fuimos a hacer el amistoso al complejo de liga, 6, 7 canchas de césped muy bonito. Aparte yo tenía ese apego emocional por liga, me gustaba el club, tenía ese cariño. Entonces, claro, llegué y fue como que ese día dije, acá me quiero quedar, ¿no? Y creo que hasta el momento ha sido el partido en el que dejé todo físicamente, más allá del nivel técnico o emocional y todo lo demás. Entonces empiezo en liga a los 11 años. Recuerdo que en ese tiempo, bueno, los que ahora por ahí tienen una carrera forjada, estaba Gabriel Ceballos y Yorcael Reasco. Fueron con los que inicié en ese año, que claro, igual en la sub-11 jugábamos los campeonatos que no eran por ahí federativos, ¿no? Sino un campeonato que por ahí se inventaban y jugabas y te iba de esa manera. Después, claro, a la sub-12 y, bueno, yo llego a mis 15 años y yo estudiaba en mi colegio en la mañana y llega el típico, bueno, tienes que entrenar en la mañana, entonces te decides, estudio o el fútbol. Mi mamá siempre me dijo, no me vas a dejar de estudiar. Si te ayudan con el colegio, pues sigue. Si no, te dedicas a estudiar y listo. Bueno, hablamos en liga y también me dieron el tema del estudio para terminar el colegio. Y claro, yo hoy estudio en la mañana, empiezo a ver la vida que tienen los futbolistas de primera en Liga Deportiva Universitaria, que llegan con sus carros, que se visten bien, lo que es el día a día, y fue como que dije, bueno, o sea, me gustaría ser futbolista y a partir de ese momento empecé, como quien dice, a tener las horas extras que yo creo que son lo que me han llevado a jugar profesionalmente, ¿no? Porque talento creo que tuve compañeros con muchísimo talento y que uno ahí decía, este es el que tiene que llegar, pero esos llegaron muy pocos. Entonces yo siempre por ahí fue el que trabajó un poquito más, el que nunca faltó un entrenamiento, el que siempre llegó puntual, y creo que eso fue lo que me llevó a llegar al nivel profesional. Entonces es eso, o sea, me gustó siempre el fútbol, pero creo que a mis 15 años, a partir de ver cómo
era la vida de un futbolista profesional, decidí entregarme al 100% a esto. Después también ya tenía 17, 18 años y veía que muchos ya llegaban. Menciono, ¿no? Anderson Julio, Johan Julio, Yorkaev Reasco, y yo todavía seguía en la categoría que me tocaba. Quizá nunca me salté una categoría, como a muchos les pasa. Tienes 16 años y ya te llaman a la reserva, o tienes 18 y estás en primera. Yo nunca me salté un paso y fui así, sin quemar etapas, pero bueno, llegué a debutar profesionalmente en Liga. Ya me extendí hasta mi debut, me preguntaste de los inicios, pero fue así. Entré a Liga a mis 11 años y debuté cuando tenía 19 años, que fue en el año 2017. Y es importante también porque muchas veces no es en qué tiempo llegas o qué tan rápido lo haces, sino más bien el resultado que se obtiene al final y las oportunidades que llegas a aprovechar dentro de ese camino, porque hay cosas externas, lesiones, temas familiares que todos conocemos que terminan afectando. Al regreso ya vamos a hablar acerca de tu carrera futbolística netamente, por ahí esos espacios en donde típico uno dice hasta aquí me dediqué a esto, esas crisis que normalmente tenemos y que creo que a todos nos ha pasado indiferentemente del deporte que hayamos practicado, es simplemente una cuestión de la vida. Esto es Avenida Gol a través de VTV. Estamos de vuelta acá en Avenida Gol a través de la pantalla de VTV y con William Ockles yo creo que muchas personas del otro lado de la pantalla se sienten identificados. Esa historia de vida, esa madre que está siempre ahí para nosotros, decirnos, ¿sabes qué? Si no te va bien en esto de aquí, debes de ser consciente que lo de acá te tiene que funcionar y que en algún momento esa es la guía que muchas veces nos molestan porque nos dice, hoy no vas al entrenamiento porque sacaste malas notas, después es la que termina haciendo la diferencia ya cuando estamos mayores y lo que terminamos agradeciendo, William, porque es la realidad. Uno termina agradeciendo y uno lo tiene ahí escuchando y ya cuando somos padres quizás estamos pensando en que, oye, ¿sabes qué? Yo con razón ahora se lo quiero repetir a mi hijo porque él me lo decía por mi bien. Es verdad, y yo creo que uno se da cuenta de eso con el pasar de los años o con las experiencias, ¿no? Porque cuando uno es joven, pues la madre, el padre le dicen no es por aquí, pero uno piensa que lo dicen de malo. Y después que uno se cae, pues dice, es verdad, mi madre y mi padre tenían razón. Pero como tú bien mencionabas, yo tuve una madre que quizá a mí me hizo crecer a rajatabla y son cosas por las que agradezco, porque quizá conocidos que eran un poco, sus madres un poco más sueltas o sus padres un poco más sueltos, terminaron por malos caminos, ¿no? Porque también cuando uno crece en el barrio, por así decirlo, siempre hay el camino bueno y el camino malo. Ya es el camino malo, por ahí es el más fácil, por el que muchos se decantan. Entonces sí, mi madre también ha sido pilar fundamental en mi vida y lo sigue siendo incluso ahora que yo ya soy padre y agradezco mucho por esa crianza quizá un poco dura que me dio, pero que me ha servido de muchísimo para ser lo que soy y sobre todo, bueno, más allá del tema del fútbol, para ser el ser humano que soy, que con errores, pero creo que
que alguien respetable, por así decirlo, ¿no? No alguien que por ahí pueden decir es así, asado, cocinado. Claro, eso es un punto a tomar en cuenta, William. Me hablabas acerca de esta experiencia, llegar a un club grande, conozco el complejo y qué lindo complejo que tiene Liga. Incluso ahora hay un par de canchas por ahí medias descuidadas, pero tienes camerinos, tienes espacios, algo que quizás en Guayaquil, por ejemplo, muchas veces no lo tuvimos, o que compañeros de formativas de otro equipo tenías que ir a entrenar al parqueadero porque no tenías un espacio para... Liga sí tenía esas oportunidades y tenía el apoyo en formativas tanto para estudio, para vivienda, para alimentación, tenías el complejo en el que te podías desarrollar si es que así lo querías y siempre lo pensó de una forma, de esa forma, más allá de que ya venía una liga deportiva universitaria siendo campeón de la Libertadores y siendo campeón de la Sudamericana. Cuando tú decides voy a ser futbolista fue a los 15 años como tal, pero ya tú sabías que esto de aquí sí daba para poderlo ser en medio de todos esos 500 jugadores que tú veías que solo terminaba quedando uno o no quedaba ninguno y que tú decías, el talento no es lo suficiente, porque el talento a la final lo tenían y después saliendo del entrenamiento iban y tú sabes que levantar el codo muchas veces es lo que terminaba sacando a jugadores o a tantos jugadores ha terminado sacando de la oportunidad de ser profesionales, William. Sí, exactamente. Bueno, como te mencioné anteriormente, yo creo que a mí a los 14 15 años nunca me pusieron el dedo y dijeron, este va a llegar a primera, ¿no? Recuerdo incluso un preparador físico que yo tuve alguna vez, estaba haciendo un trabajo y yo le digo, profe, ¿puedo trabajar con usted? Y me dice, no, me dijeron que trabaje solo con los jugadores de proyección. Entonces, imagínate la cachetada con palabras de ese momento, ¿no? Entonces, repito, creo que nunca fui de los más talentosos porque tuve compañeros que tuvieron muchísimo talento, pero les faltó lo demás. Entonces yo puedo decir que fui de los que empujó más fuerte para poder llegar. Y claro, era muy difícil porque año a año también en formativas tú lo sabes que te juntan y bueno, tú te quedas, tú te vas, tú te quedas, tú te vas y te dicen, sí, sabes que hay que tener, aquí no se acaba y mejores oportunidades y año a año era eso. Yo incluso tuve un año en el que no jugué, creo que era sub-17, no, era sub-18, a mí me tocaba sub-18 y hacen la sub-19 en ese año. Entonces, claro, en ese año casi no jugué y llegué el fin de año y dije, bueno, creo que hasta aquí llegué, ¿no? Pero bueno, no me votaron como por así decirlo y al siguiente año tuve la oportunidad de debutar. Entonces, es eso. El fútbol también yo creo que más que de velocidad es de resistencia. A veces uno mide relojes ajenos, pero cada uno tiene su propio camino. Tiene su propio camino y creo que yo me di cuenta a tiempo del camino que debía seguir, porque también no voy a decir que no tuve la época en que te dejas llevar por la amistad, vamos aquí, vamos allá, tómate un vaso de cerveza o haz esto, mala noche, y uno, claro, quizá en esa edad no se da cuenta, pero pasa el tiempo y dices, no, esto no está bien. Yo me di cuenta a tiempo y creo que gracias a esa toma de conciencia temprana, pues pude llegar a jugar profesionalmente. ¿Cuáles son esos puntos determinantes, tú crees, a lo largo de esa carrera formativa que dijo, ¿sabes qué? Yo por esto la termina peleando. Porque muchas veces tenemos esos trances familiares o tenemos esos trances de amistad en los que te golpean, te pegan un remesón y dices, ¿sabes qué? La persona que en su momento me habló ahí, ese director técnico que me hizo diferente o ese hermano del fútbol que me hizo creer en mí, es el que hace que hoy esté yo como futbolista profesional, indiferentemente de lo que haya sucedido en el partido, en ese partido llamado vida, si es que lo quieres llamar así. Porque uno ve mucho, William. Tú ves al que se lleva al que se lleva a dos chicas en el carro porque tiene el megacarro y ves al otro que es mucho más humilde, que después es el que va a cosechar en realidad lo que sucede. Y sí, a la final somos esos. El amigo que me pasa viendo a mí para ir a los entrenamientos, o veo yo cómo llego, y tú sabes que el complejo es bastante lejano, dependiendo de dónde vivas. Entonces, ¿cuáles fueron esos puntos que tú dices, estos puntos determinaron en mí que yo sea la persona que hoy soy? Ojo, no solo en el tema futbolístico, sino simplemente como persona muchas veces. Sí, claro que sí. Bueno, empiezo primero por las amistades con las que yo crecí en mi barrio, ¿no? Que, bueno, más allá de amistades, 2 o 3 eran familia. Llegamos a un punto de tener 16, 17 años y claro, tú ya los veías que estaban consumiendo droga o tomando alcohol. Y bueno, a mí también creo que el tema del fútbol, porque yo decía, no, yo no me puedo meter a esto. Estoy jugando fútbol, yo creo que no es lo correcto.
Entonces, eso punto uno. Después, como digo, a mis 15 años, pues tuve técnicos y que te decían, quizá la milla extra es lo que te lleva a conseguir lo demás. Y yo empiezo, claro, con lo poco que ganaba, en realidad, yo cuando me empiezan a pagar un sueldo ganaba $40, me pagaban 20 quincenales, ¿y qué hacía con eso? Bueno, con los primeros 20 me pago el gimnasio mensual, que en ese tiempo valía eso, y con los otros 20, pues cuando me dan, me compro mis cosas de aseo. Y también son eso, tener prioridades, porque era fácil. Yo cogía mis $20 y mejor me compro una camiseta para estar lindo para las chicas que pasaban, ¿no? Entonces decidí invertir en mí con lo poco que ganaba. Entonces creo que son esos. Y después, bueno, el técnico que tuve también, que fue el que un año antes de mi debut, Miguel Bravo, que bueno, hace poco está en la selección. ¿Y qué hacía Miguel? William, ¿sabes qué? Quedemos unos 10, 20 minutos más después de la práctica, te tiro balones y te tiras una palomita o rematas. Y es complicado, ¿no? Porque tú ves que tus compañeros ya se van, salen temprano y tú como que, ay, Dios mío, el profe, cómo molesta. Pero son esas cosas las que al final me llevaron a conseguir, como digo, o sea, mencionándolas concretamente, ver que mis amigos de infancia tomaron un mal camino, el quizá con lo poco que ganaba invertir en mí y en mi crecimiento profesional y la milla extra antes o después del entrenamiento, que es lo que me llevó quizá a mejorar o a generar más confianza en mí, ¿no? Ese compañero diferente, ese compañero con el que compartiste ese dormitorio, con el que quizás esa concentración era mucho más llevadera, porque hay que decirlo. Uno se pierde cumpleaños, se pierde el bautizo del sobrino, se pierde, a nosotros nos sucede como periodistas, se pierde el Día de la Madre, se pierde el Día del Padre. Ahora imagínate en formativas, como tú dices, cuando todos están molestando, cuando todos están farreando, uno lo único que tiene que decir es, chuta, voy al cine nada más y esto es porque me toca dormirme temprano porque mañana tengo entrenamiento 8 de la mañana. Y no es lindo. Te pierdes ciertas cosas, pero es parte del sacrificio, William. Claro que sí, bueno, yo rescato mucho a Yorkaev Reasco en realidad en este aspecto, porque bueno, a medida que fui compartiendo, pues compartí con muchos compañeros, pero Yorkaev fue alguien que desde que yo tuve 11 años, bueno, compartí con él, después claro, por ahí él está en una categoría, bien en otra, pero aparte de ser un compañero o un amigo en todo el sentido de la palabra, del que cuando, porque es difícil que cuando no estás, tú no estás jugando, venga alguien y te dé la palmadita, bueno, esto va a mejorar, ¿no? O cuando tú no estás jugando, vengan y conversen contigo, porque normalmente cuando juegas está todo bien y cuando no juegas, pues nadie se da cuenta del que está mal, pero Yorkaev siempre fue ese compañero y bueno, hasta hace poco mantenía contacto con él muy seguido y nunca faltaba un mensaje, vamos, Wilito, cosas así, entonces creo que fue uno de mis pilares también en este aspecto, porque él debutó 1 o 2 años antes que yo, y era también la persona, porque hay que ser sinceros, por ahí competíamos el puesto. Es difícil con alguien que tú compites el puesto, pues de ir y abrazarle cuando hace un gol, porque normalmente es chuta, ya me está pasando en goles o está haciendo goles y yo no voy a jugar. Cambio, Yorkaev siempre tuvo ese corazón muy sincero, incluso en el momento que debuté, pues creo que se puso más alegre que yo cuando debuto y hago un gol, entonces me llevo eso de él y siempre pues rescato mucho eso. La clase de persona que fue, que no creció solo él, sino ayudó a crecer a las personas de su alrededor y yo soy uno de ellos. Importantísimo ese nombre que hoy está apuntándose por su buena campaña, incluso como alguien que podría llegar al cuadro Independiente del Valle. Justamente hoy salía la noticia y es creo que mérito y producto del gran trabajo y del gran esfuerzo. Hacer 3 goles, irte con un hat-trick es creo yo muestra fehaciente de lo que puede hacer y llegar a ser Yorkaev, que incluso ha sido tomado en cuenta en su momento para defender los colores de la selección ecuatoriana de fútbol. Esto es Avenida Gol a través de VTV y ya regresamos con más en este tercer bloque.
Estamos de vuelta en Avenida Gol a través de la pantalla de VTV y como siempre yo en el tercer bloque quiero agradecer la deferencia una vez más que ha tenido el entrevistado con nosotros, el venir a contarnos sus vivencias, el venir a contarnos cada etapa que fue quemando y esos datos anecdóticos muchas veces, William, que uno no conoce, porque está el director técnico que por ahí te dijo una salvajada y es el que te impulsó para que tú seas mejor y para que el día de hoy puedas estar ahí. ¿Cuál fue ese director técnico determinante a favor y ese que quizás no te fue tan bien, pero que hoy tú entiendes muchas cosas, William, que terminaron sucediendo y que quizás no estabas en tu momento, o estabas desviado, o estabas por ahí enfocado en otras cosas? Bueno, a lo largo he tenido, sobre todo en formativas, muchos directores técnicos y como tú bien dices, pues hay uno que quizá te ve de una manera, otro que te ve de otra forma, porque aunque digamos que no, el fútbol también es del gusto del técnico, ¿no? Al menos los jugadores. Entonces, bueno, yo recuerdo mucho, él más que director técnico era director de formativas, Eduardo Estelic, no sé si por ahí lo tienes. Sí, claro, por supuesto. Y claro, y el profe era de que te hablaba como si tú eras el hijo, pero el hijo malcriado, si te tenía que mandar al más allá, pues no lo pensaba dos veces. Entonces yo creo que él fue uno de los que a mí me hizo forjar mi carácter, de saber que en el fútbol a veces hay que aguantar eso, ¿no? Porque no es fácil que quizá con 14 o 13 años vengan y te digan eres tal o pascual o te traten de esa forma cuando en la casa uno pues mijito, bonito y todo lo demás. Después ya más grande, como mencioné en el bloque anterior, pues Miguel Bravo, un técnico que me impulsó a mejorar o a tratar de pisar el acelerador. Y recuerdo mucho en el año del 2018, yo debuto en 2017 en Liga, en 2018 pues ya estoy en primera y es fácil después de que tú estás en primera pues que la cabeza se te empiece a nublar. Y en la reserva estaba Cristian del Camello Gómez y a mí me bajaron muchos partidos de la reserva. Obviamente yo los primeros como recién subí pues bajaba, jugaba con muchas ganas, pero después ya se me fue nublando un poco el panorama. No, estoy en primera, ¿para qué me bajan a la reserva? Y ya no quiero bajar. Y pues el profe después de un partido, recuerdo, jugamos en Ambato, perdimos, me sentó y me dijo, mira William, sí estás acá, pero si no juegas en primera es porque te falta algo y si estás acá pues tienes que dar y hacer lo mejor de ti para que después tengas tu lugar en primera. Entonces rescato mucho eso y después de esa conversación pues sí, seguía bajando a la reserva, pero ese año en la reserva termino haciendo 21 goles, me gana Jordi Caicedo que hace 22 goles. Entonces este también fue un paso muy importante y creo un técnico que cuando yo me quería nublar pues me hizo poner los pies sobre la tierra y tratar de seguir por el camino correcto, de tener la cabeza donde es, de la humildad, de no marearte y ese tipo de cosas. Después, William, pasas y comienzas a llegar a equipos, sales de Liga Deportiva Universitaria. ¿Qué es lo que hace que William a la final, que siempre lo tuvimos como un nombre que se movía y que hablaba mucho del fichaje de William Ocles, no tuvo esa estabilidad como jugador, más allá de que sabemos que como delantero es el puesto que uno más cambia? Si no hiciste goles y no tuviste la oportunidad, créeme que el año prácticamente se pierde, William, y termina siendo así de alguna u otra forma. Hoy vemos a un William en Deportivo Quito que sale esta temporada con una buena temporada en Deportivo Quito, y eso no es que determinaba lo anterior o lo que había sucedido antes después de Liga, William. Sí, claro que sí. Bueno, en realidad después de Liga fueron años muy complicados a nivel profesional y personal sobre mí, porque bueno, el futbolista lo que le llena es jugar y tuve prácticamente 5 años que flotaba en los equipos, porque bueno, yo igual tenía contrato con Liga hasta 2023, por cosas me terminan sacando, 2020, año de pandemia, tienes que conseguir equipo, ese año jugué, bueno, había un equipo en Guayaquil que se llamaba Guayaquil Fútbol Club, me acuerdo, Búhos nos ganó la semifinal en el campeonato provincial. Voy a Libertad, en Libertad llego también, y llego para los playoffs de ascenso nacional y terminamos afuera en el primer partido con Vargas Torres en ese año. Entonces, bueno, creo que en ese año partidos oficiales termino jugando 5 o 6. Muy pocos, bueno, llego a Mushugruna en 2021, juego 2 partidos titular, me terminan sacando, después ni siquiera era convocado. 2022, a pesar de tener contrato con Mushugruna, el técnico me dice que no va a tomar en cuenta, que vaya a jugar a la sub-19, que yo ya en ese año tenía 24 años, pues muy complicado ir a jugar una sub-19, decido venir a préstamo y claro, en realidad fue una época en la que, como digo, quizá yo también me abandoné, porque cuando no juegas, pues es fácil, bueno, no estoy jugando, no me entreno, bueno, no es fácil, sino es la decisión que uno toma, ¿no? Y me pasó.
estoy jugando, pues no me entreno bien, me quejo de que el técnico no me pone, si el técnico no me pone es porque el técnico es malo o no me quiere. Y claro, y también me acomodo porque yo firmo 4 años en un showroom y digo, bueno, a la final tengo 4 años, juegue o no juegue, me tienen que pagar y a veces me sucede eso, ¿no? Entonces paso, bueno, vuelvo el 2023, juego un poco de partidos con Giovanni Cumbicos como técnico, 2024 yo igual está Renato Salas, yo con Renato ni siquiera entrenaba en realidad, no estaba tomado en cuenta ni en los 22, 23, 25 hacían fútbol. Y es en ese momento en el que también me pongo y digo, bueno, o sea, se está terminando el año, es mi último año de contrato, si no juego, ¿qué voy a hacer? Entonces trato de nuevamente centrar la cabeza, llega Ever Hugo Almeida, claro, me empieza a dar minutos, jugué algunos partidos, sumé minutos de Copa Ecuador en el campeonato, pero igual termino los últimos 8 partidos ni siquiera sin ser convocado y ahora sí llega lo verdadero de qué hago. Se me terminó el contrato, no jugué, quién me va a llamar, ya estaba, bueno, mi señora embarazada, aparte ya, o sea, tenía una responsabilidad más grande que solo yo quise en esta vida, pero como digo, en esos años en los que floté, creo que me faltó ese compromiso conmigo mismo, el olvidarme lo que me costó llegar a primera y acomodarme, que a veces sucede, ¿no? Creo que sucede mucho con uno como futbolista, bueno, al menos a mí me sucedió, me acomodé. Y este año, claro, empieza el año, tenía llamadas solo de clubes de segunda y era muy complicado igual, porque yo buscaba quedarme aquí en Quito por el tema de que nacía mi hija, entonces es chuta, o sea, ¿qué hago? Te puedo decir, incluso pensé ya en dejar el fútbol y dedicarme a trabajar por todos estos temas, pero bueno, termina el llamado Deportivo Quito, un poco complejo también, porque yo no sabía la realidad del club, será, no será, voy, no voy, pero bueno, creo que terminé encajando en un buen lugar y sobre todo resurgiendo personalmente, ¿no? Convertido 12 goles en el año, que si hago veo hacia atrás, pues desde 2018 que te comento que hice 21, no hacía más de 4 o 5 goles en un año, entonces han sido 5 años en los que literalmente floté y estuve quizá por estar en los clubes, pero como digo, es fácil culpar al técnico o al que está a la cabeza. Lo verdaderamente difícil es tomar responsabilidad y decir, bueno, fue por mí que quizá no resurgió, me perdí en este camino. ¿Qué viene para William Ocles en el año 2026? Sabemos que como un futbolista que otra vez quieres estar en élite, necesitas cuidarte, necesitas entrenarte. ¿Cuáles son las proyecciones que se tiene? Porque nosotros sabemos, muchas veces desde afuera nos dicen, es que el campeonato de la Serie A es difícil, tú no sabes lo jodido que es el de la Serie B, pero el de la segunda categoría, uff. Si no hay sangre, no es un partido de fútbol. Y es así, y así de fácil. Tú sabes lo duro que es la segunda categoría, William. Así que te quiero preguntar qué es lo que se viene, cuáles son los proyectos a futuro para William Ocles. Bueno, mi anhelo, mi objetivo es volver a Serie A, al menos acá en el país, o poder salir, ¿no? O poder salir pues a una liga extranjera. Bueno, hoy creo que hay mucho mercado para el futbolista ecuatoriano, pero tampoco quisiera irme por ir, ¿no? Yo qué sé, si tú me dices, ándate a Honduras, a Centroamérica, creo que no es tanto el radar como para resurgir, porque aunque tú me digas, pues, o yo mismo a veces digo, bueno, estás loco, mi sueño es llegar a la selección ecuatoriana de fútbol. Yo sé que, como digo, yo también a veces me pongo a pensar y digo, chuta, es complicado, pero no es imposible. Y yo creo que para llegar a eso, pues tienes que ponerte en el radar, tienes que pisar fuerte y sobre todo, pues darle todos los días, porque esto del fútbol es todos los días, en el cuidado, en la alimentación, en las horas de descanso, en el trabajo extra, pero bueno, yo hoy estoy de vacaciones, pero bueno, igual me tengo que seguir entrenando, me tengo que seguir cuidando porque no quiero llegar a enero y al equipo que me abra la puerta, pues llegar recién a hacer una pretemporada después de 2 meses parado, es muy complicado. En esto del fútbol uno se para una semana y ya está que no puede, que no es lo mismo. Entonces, pues es eso, hoy prepararme físicamente y mentalmente para lo que viene y como digo, anhelo y espero que al menos sea un espacio acá en Serie A, en un club de Serie A del país o poder dar el salto afuera. Y mi sueño, pues a largo plazo, mediano, es llegar a la selección ecuatoriana de fútbol. Y yo creo que es lo que me mantiene de pie en esto del fútbol, pues ese anhelo que tengo y espero poder cumplirlo. Aunque suene loco, descabellado, pues es a lo que apunto. ¿Y por qué no? A falta de delanteros es una oportunidad clarísima la que se puede tener, William. En algún momento y para finalizar, ¿hubo el llamado de algún equipo importante que tú dijiste, ok, me está buscando este equipo con nombre, tanto de aquí de Ecuador como de afuera? De esas típicas anécdotas que alguno en algún momento tiene.
Bueno, en realidad, equipo importante o de renombre no pasó. En el año 2020 sí, bueno, era Ponte Preta de Brasil, era la B, si no me equivoco, estaba en ese año. Mis representantes me consiguen y en realidad solo faltaba que Liga diga sí al préstamo, ¿no? Porque era con préstamo. ¿Y qué dice la gente de Liga? No, si se da préstamo, lo mejor es que se quede acá porque lo queremos ver y todo lo demás. Y bueno, yo también en ese momento me frustro, digo, era mi oportunidad de salir del país, a Brasil, en una liga que quizá podía explotar o madurar y todo lo demás. Pero ¿qué pasa? Desde el año de pandemia se va otro compañero y a los 2 meses sucede el tema del COVID. Y él en realidad no la pasó nada bien porque ni los empresarios ni el equipo le querían al menos comprar un pasaje, no conocía a nadie, pues estaba prácticamente botado en un país y en el que diariamente se morían 200 personas. Entonces, después entendí, dije, bueno, como hoy todo en la vida acepto, soy muy creyente, pues acepto los designios de Dios y dije, bueno, por algo fue, ¿no? Quizá yo en mi calidad de humano, quizá no resistía a todo eso. Pero fue eso en realidad. Después, no, ¿para qué mentir o para qué no ser sincero? Pues nunca tuve un llamado de un equipo que tú, por mencionarte Barcelona, Emelec, pues no, nunca sucedió. Esta fue la única vez que tuve la oportunidad de salir del país, pero como digo, no sé yo, y fue por una razón que en su momento yo no la entendía, pero que después supe por qué quizás sucedió. Es así, William. William, desde acá de Guayaquil, desearte el mayor de los éxitos. Estoy seguro de que si no es en la Serie A, en la Serie B, que también es bastante competitiva, el próximo año te vamos a ver y de a poco ir forjando, porque esta entrevista queda guardada y quizás en un par de años nos vamos a estar riendo y dijimos, ¿sabes qué? Lograste cumplir ese sueño de estar en la selección ecuatoriana. Que así sea, como digo, es mi mayor sueño a nivel profesional y espero lograrlo. Sé que es pasito a pasito y ahí vamos dando pasos quizá lentos, pero seguros. Te agradezco también por el espacio, te agradezco por considerarme para esto, ¿no? Habiendo tantos futbolistas que habemos, pues hoy he sido orgulloso de estar acá, he sido escogido y muy feliz de haber compartido este espacio contigo, con tu equipo. Muchas gracias, William. Esto ha sido Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Nos vemos la próxima semana con más invitados especiales. Este programa llegó a ustedes gracias a Conduce Ecuador del ITV y Tu Licencia, formando conductores responsables.